Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Bienvenidos a La Hoja Suelta, un podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Y en este episodio vamos a estar platicando sobre un tema del cual ya hemos hablado suficiente en este podcast y también en Libreta Negra MX, pero que no nos cansamos nunca porque es nuestra principal línea de trabajo. Y además hoy estamos muy entusiasmados porque nos acompaña una persona, una investigadora que pues francamente es nuestro ídolo, porque hemos tomado su trabajo para justamente hacer Libreta Negra MX. Pero antes de eso les saludan sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa. Y bueno, pues vamos a estar hablando de arqueología, vamos a estar hablando de divulgación, y para eso tenemos la compañía de Anto Jiménez, arqueóloga y investigadora del Colmix y de Interpat MX. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anto? Súper contenta, la verdad, de estar con ustedes, muy emocionada porque encontrar gente que está involucrada en las mismas locuras en las que uno anda, siempre es un privilegio. Entonces, pues muy contenta y muchas gracias por la invitación. es mutuo, Anto, porque como dijo Omar, la verdad es que conocemos, hemos tenido oportunidad de conocer algunos de tus trabajos publicados con esta línea de trabajo tan importante que nosotros tratamos también de implementar en nuestro proyecto de Libreta Negra MX, y que nos da gusto que estés aquí, que nos vayas a compartir pues toda tu experiencia, todo el conocimiento en este aspecto de la divulgación. Entonces, vamos a empezar con la pregunta, porque es algo que repetimos mucho, ¿no? De hecho, este tema de la divulgación, pero cuando le adjudicamos o le ponemos este adjetivo de significativa, ¿de qué estamos hablando? Porque algo significativo normalmente es cuando asociamos algo, alguna experiencia, algo con nuestra propia vida, ¿no? Y toma un valor ahí muy particular. Entonces, vamos a empezar con esto. ¿Qué es la divulgación significativa? Bueno, estamos en el campo de la comunicación del patrimonio, para empezar, porque podemos estar divulgando muchas cosas. El ámbito al cual se refiere la divulgación significativa sí está muy vinculado incluso con una intención, que es la conservación del patrimonio cultural, en el entendido de que estamos atribuyéndole ya de antemano una cualidad valiosa. Es algo que importa, y es algo que es importante, valga la redundancia, compartir aquello que a veces desde la arqueología nos enamora, pero que a la hora de comunicar a otras personas no necesariamente utilizamos ni las mismas palabras e incluso ni siquiera la misma información. Y me voy un pasito para atrás, en un afán de distinguir para aquellas personas que no estén muy adentradas en los conceptos en los que a veces nos envolvemos mucho. La primera diferencia está entre la divulgación y la difusión. Y esta difusión es la que generalmente los académicos hacemos hacia nuestros pares académicos, y es la que damos a veces a través de los libros, de las publicaciones, de los artículos científicos, en donde tenemos un montón de códigos para comunicarnos y un poco para darnos cierta credibilidad, que sí es importante, que sí es importante también reconocer que los procesos a través de los cuales llegamos a ciertas inferencias no son ocurrencias superficiales. Entonces hay como ciertos códigos, ¿no?, que nos llevan a comunicarnos y a crecer ese conocimiento, que es muy importante. Y una vez que ese conocimiento ya existe, bueno, necesitamos atribuirle una pertinencia social, regresarle a la sociedad, porque la mayoría de las veces, si no es que casi todas, la ciencia que se desarrolla
es producto de financiamientos, muchas veces por parte de instituciones federales, o de universidades o nacionales, internacionales. Entonces, finalmente es la sociedad la que a través de muchos mecanismos está haciendo posible que la ciencia exista. Entonces, finalmente tiene que haber un ir y venir constante, y es ahí en donde aparece esta rama más o menos reciente, sobre todo si lo vemos en la línea del tiempo de la historia de la humanidad. Es realmente muy reciente, prácticamente de ayer. Y es una serie de mecanismos que se han ido desarrollando y que hemos ido construyendo, bueno, que hemos ido reconociendo por parte de investigadores que ya tienen un buen tiempo de haber comenzado a escribir sobre estas cuestiones, para compartir al gran público, al público que no tiene que ser arqueólogo, no tiene que ser biólogo, no tiene que ser un especialista, pero sí es una persona a quien le es importante esta información. Entonces, aquí empezamos con los cómo, y que ya tenemos más de un siglo con esta discusión y con propuestas, y ya cuando estábamos bien metidos en esta convicción de que sí es importante que la gente sepa, sí es importante que la gente conozca, entonces ahí es donde decimos, a ver, vamos a ver cómo le hacemos, y entra la psicología cognitiva, y entran en juego hasta el teatro, entra una multidisciplina impresionante y que nos lleva a esta casi el último episodio de hace algunos 30, 40 años, en donde comenzamos a referir a una diferencia, a una bifurcación también en el ámbito de la divulgación. Y Sam Ham nos comienza a regalar pues muchas pistas, y entra esta diferencia entre la información que es relevante y la información que es significativa. Hicimos, a ver, pero ¿cuál es la diferencia también entre estas dos, no? Las dos tienen que estar allí, las dos. De hecho, Sam Ham en su último libro habla de la famosa vitamina R, que es la relevancia, que es la que tenemos que poner en todos nuestros programas comunicativos. Y la relevancia es aquello finalmente que nos conecta con algo que sabemos que existe, ¿no? Con una experiencia previa. Yo puedo tener información relevante al reconocer algo que tiene que ver con una mamá, con unos hijos, con una comida, porque yo sé lo que es comer, yo sé lo que es tener hambre, yo sé lo que es una casa, o sea, hay cosas que me asocian. Entonces, finalmente, el primer paso es eso, ¿no? Es traerme lo desconocido hacia lo desconocido, y hay muchas técnicas, las metáforas, los símiles, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa que es bien interesante, y es la información relevante es aquella que te conecta con alguna experiencia o conocimiento previo. Pero eso significa que te importa, ¿sí? Ahí está la clave de todo. Porque sí, yo puedo saber, en efecto, que ahí hay, pues, no sé, un fenómeno, y lo puedo conceptualizar perfectamente, lo puedo entender, lo puedo aprender perfectamente, pero no significa que me importe. Y ahí es en donde entra la divulgación significativa. Es algo que no nada más conozco, sino que me importa conocer. Y ahí es justamente en donde todo se pone mucho más personal, le llaman por ahí, donde entra la necesidad que tenemos como divulgadores, no nada más de conocer a nuestro objeto de divulgación, sino de conocer a nuestra audiencia. Y entonces por ahí va. La divulgación significativa es una divulgación que propone comunicar contenidos que la gente entiende y que a la gente le importan, básicamente. Y ahí está el meollo del asunto, porque, y aquí siempre lo hemos dicho en Libreta Negra MX, estamos haciendo y estamos conceptualizando una comunicación social. Es decir, nosotros de alguna manera nos preparamos en algún conocimiento especializado, y eso tiene que llegar pues fuera de nuestra propia burbuja. Y la manera en cómo lo elaboramos, pues ahí está la cosa, ¿no? O sea, hay que pensar, hay que ser creativos, hay un trabajo enorme detrás de la preparación de los materiales, de cómo vas a hablar, qué es lo que vas a decir, y bueno, mucho más. Es interesante además que esta corriente de divulgación significativa no solamente habla de cómo comunicar socialmente cualquier tipo de conocimiento, sino que además es una estrategia de protección.
Y como vamos a estar hablando de patrimonio cultural, es muy importante poner en el centro, pues que justamente esta revaloración o la valorización que tiene ese patrimonio, ¿no? O sea, que normalmente pues pensamos que de por sí ya es importante, pero es como ponerle un poquito más, ¿no? Y además considerar que justamente, y como bien dices, Anto, pues un poquito los autores que fueron precursores de la divulgación significativa o interpretación temática también lo podemos poner ahí, pues hablaban un poco de estos parques de patrimonio pero natural, ¿no? Entonces ahí es interesante no solamente ir viendo la interacción entre lo que es cultural, sino también en lo natural, porque a veces se nos olvida que estamos en este medio y quizá no solamente es eso, ¿no? Ahora hablamos de patrimonio biosocial o biocultural, ¿no? Donde estamos justamente, pues hay que proteger ambos, porque si yo tengo mucha cultura, pero si no tengo el medio ambiente adecuado, pues no me va a servir de mucho, pero bueno. Sí, y también aquí algo que mencionabas fundamental, que también dices Omar, la comunicación, pero realmente en un sentido recíproco. Realmente deberíamos aspirar al diálogo, ¿no? Y, por ejemplo, en cuestiones del patrimonio cultural, pues la gestión de mucho este patrimonio está en el marco de las instituciones. Y aquí también la cuestión es qué tanto las instituciones realmente están buscando y logrando este alcance de generar el diálogo con aquellos públicos, aquellas comunidades que están vinculadas directamente con este patrimonio cultural, ¿no? Entonces ahí sí nos podrías como contar más, Santo, sobre este ejercicio tan importante, ¿no? Que es generar el diálogo con los diferentes públicos. Uy, fíjate que son dos temas que están bien conectados, con el que iniciaste, Omar, que es referir cuáles son las particularidades de la divulgación del patrimonio cultural y el para qué estamos haciendo esto, que es lo que estás comentando, Wendy, de referir a que finalmente tenemos un conjunto de motivaciones que son muy pertinentes en los contextos actuales, críticos, en los que vivimos como una sociedad que tiene muchos problemas, ¿sí? Cuando hablamos de la respuesta primera y la más, ahora sí que a boca de jarro que se me ocurre primero para responder a la pregunta en concreto es, hay muchas instituciones que están haciendo trabajo maravilloso en función de procurar conectar al patrimonio o a las acciones que se hacen sobre el patrimonio con la inercia, la estabilidad, la historia social. No son muchos, pero sí los hay, ¿sí? Solemos siempre como ir a la afirmación de que nadie está haciendo nada, de que todo esto tenemos demasiadas carencias. Sí es cierto, sí tenemos muchas carencias, pero creo que nos tenemos que asomar a las propuestas que están siendo impulsadas, desarrolladas a veces desde las instituciones, pero también a veces de organismos no gubernamentales. Hay gente, ¿no?, que está procurando y que está, llevando en un sendero muy diferente al de las divulgaciones más institucionales. Por ejemplo, el tema de los museos comunitarios, que funcionan diferente y que en términos de comunicación son esquemas, son plataformas diferentes para empezar, ¿no? Son propósitos diferentes de la comunicación. Pero quisiera yo compartir mi perspectiva muy personal de cuál es esta diferencia entre la divulgación del patrimonio natural y la divulgación del patrimonio cultural
para asomar un poquito a uno de los objetivos que yo personalmente estoy persiguiendo al involucrarme en una labor tan grande y tan compleja como lo es la interpretación del patrimonio. Y la interpretación del patrimonio, como no la habíamos referido antes, y seguramente habrá gente que nunca la ha escuchado mentar, es una disciplina de la comunicación, o una subdisciplina dentro de la comunicación que procura comunicar el valor del patrimonio cultural y natural al público no especializado, siguiendo ciertas herramientas metodológicas de la comunicación, de la psicología, etcétera, en un afán de compartir con esa sociedad una perspectiva de valor que pueda ayudar a que la gente tome sus propias decisiones de una manera con más información a la mano, y que deseablemente esas decisiones van a estar más hacia la conservación que hacia la destrucción o hacia el ámbito de ignorar el patrimonio, que también es una manera de destruir al patrimonio. Entonces, la interpretación es una bueno, justamente la NAI, la Asociación Norteamericana de Interpretación, acaba de publicar una nueva definición que es muy, muy polémica también. Pero vámonos a uno de los conceptos más básicos, ¿no? Que es traducir de una manera relevante y significativa información sobre algo que se tiene al público no especializado. Y de ahí, en efecto, la historia de la interpretación inicia con el patrimonio natural, pero no pasa mucho tiempo para que comience a aplicarse en patrimonio histórico. Hay muchos ejemplos ya con varias décadas de experiencia. Y pasa el tiempo y hay un grupo de intérpretes que refieren que no hay realmente una diferencia entre la divulgación o la interpretación del patrimonio natural y el cultural. Ya vemos otros que tenemos a un papá que se llama Manuel Gándara y que nos empezó a introducir esta posibilidad de ver al patrimonio cultural como algo diferente en términos de de la manera como lo vamos a aprovechar. Y Manuel lo que dice es muy simple y es muy, muy coherente y muy consistente con la disciplina antropológica. El patrimonio cultural nos puede ayudar a conocernos como seres humanos, a saber en qué somos iguales, a saber en qué somos diferentes y a tratar de identificar en qué momento o por qué motivos llegamos a tener esas diferencias. Y si nosotros le damos a la gente este tipo de conocimiento, entonces la gente va a poder historizar las cosas, va a poder decir, mira, tal fenómeno ocurrió en un momento y en un lugar, no ha ocurrido siempre, a desnaturalizar también, a no pensar que porque tú lo conoces así siempre ha sido así. O sea, tiene funciones importantes conocer al patrimonio desde una perspectiva antropológica. Y de ahí nos vamos a un concepto que pues yo ahora sí que me lo inventé para la interpretación del patrimonio cultural, que es irnos más allá del objeto, porque los arqueólogos somos especialistas en divulgar atributos de los objetos y nos cuesta mucho trabajo. Y es que no tiene que ser tan difícil, es muy fácil. Simplemente no veas cosas, ve gente. Y ahí está la clave de absolutamente todo. Porque yo le voy a decir a la gente, mira, ¿ves este objeto? Entonces tú no ves una vasija o una cosa de obsidiana o lo que sea. Entonces tú no ves ese objeto, tú ves a la gente que vivió con ese objeto. Entonces, ya que tú lo ves como intérprete, tratas de preguntarle diferentes cosas a ese objeto de entrada, ¿no? Y entonces le dices, mira, Juanito, te presento a fulanito, a sutanito, ¿no? Entonces estás presentándole una persona a otra persona a través de lo que el objeto te puede decir sobre esa persona, sobre esa manera de vivir, sobre esa manera de pensar, sobre esa manera de reaccionar sobre el medio ambiente, sobre esa manera de actuar políticamente, etcétera, 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 ¿no? Entonces estamos conectando personas, conectando seres humanos. Esa es la magia de la interpretación vista desde la perspectiva cultural. Entonces, si nos vamos al otro apartado, que es un poco tratar de ver, ¿y para qué hacemos esto? Pues justamente porque necesitamos aprender en este momento tan crítico de la historia de la humanidad. Estamos a aprender de otros seres humanos, porque solos y con la inercia que tenemos ahorita no vamos a llegar muy lejos. O sea, es una urgencia
No es si queremos o no queremos. No es que hoy no tengo otra cosa que hacer más que hacer un pastel de piña con una cereza hasta arriba, ¿no? No es una cuestión de estética, es una cuestión de compromiso social, incluso como humanidad. Entonces hay mucha cosa y hay mucha política, porque al final de cuentas, cuando tú le presentas a alguien, a otra persona, estás presentando formas de ver, formas de vivir, formas de ser que pueden ser objeto de juicio de valor, ¿no? O sea, cuando empezamos a presentarle gente a otra gente y no cosas a la gente, cambia todo. O sea, cambia políticamente, cambia la intención, incluso las posibilidades que puedes tener. Entonces va por ahí. En las instituciones que estamos haciendo, pues yo te puedo decir que institucionalmente habrá quienes estamos haciendo libros y artículos y cosas así, pero sí también hay gente en el INAH, hay departamentos que se dedican justamente, ¿no?, a promover estos encuentros de la gente con su patrimonio, y bueno, y también hay mucha gente que no hace mucho, no lo vamos a negar, pero bueno, por ahí va mi respuesta. No, está de reflexión profunda, porque entonces podemos decir que la interpretación cultural o la interpretación de este patrimonio cultural está en dos partes, ¿no? O sea, e incluso podríamos identificar que hay una especie de ruptura entre estas dos partes. O sea, está la chamba, ¿no?, que hacemos, investigadores, investigadoras, no solamente en el campo arqueológico. Creo que funciona un poco similar en historia, en antropología, bueno, todo lo que está asociado, donde pues sí nos clavamos así un chorro, ¿no? Así como, esta vasija de macana rojo sobre café, y lo ponemos muy bonito en su vitrina, ¿no? Y entonces es macana rojo sobre café, 1300, 2000. Yo, órale. Y el otro arqueólogo lo ve de otro rojo, otro tono de rojo. Ajá, y más rojo. Luego llega alguien más y dice, no es rojo, no es macana rojo sobre café, sino es anaranjado rojizo. O macana rojo sobre bayo. Yo, ok. Pero justamente falta esa parte, y lo mencionas bien, de llevar esa interpretación a un poquito más arriba, ¿no? Es que es como las interacciones. Estamos hablando de conductas, de comportamientos. Y eso, pues eso son los humanos. Y además, no solamente son los humanos como individuos, sino en colectivo. Y es un poco este espíritu que a lo mejor nos tiene bastante tristes, porque hemos vivido 2 años bastante complicados. Y podemos darnos cuenta que pues no somos un colectivo muy apocalíptico que digamos, sino sí tenemos esperanza, pues nos organizamos, y de esa organización pues sale la política, el arte, las ideologías y demás. Y eso no está mal, incluso que existan diferentes variantes de eso no existe, no está mal en esta existencia, ¿no? Entonces, esta generación de comunidad creo que también es un punto muy importante en la labor de interpretar, de divulgar, de difundir, porque es básicamente eso, comunicarnos. Y por ahí, y aquí va una confesión personal, pues por eso yo me adhiero a la corriente teórica schifferiana. Michael Schiffer, un arqueólogo norteamericano, con su arqueología conductual, que en realidad él dice el centro de la arqueología no son los objetos, son las conductas, interacciones que derivan los objetos. E incluso por ahí, por ejemplo, otra de las grandes que anda por Estados Unidos, Nina Simon, cuando conceptualiza los museos, también dice: los museos son espacios para tender puentes sociales, porque las personas hablan a través de los objetos. Entonces, ahí lo que tenemos son áreas de oportunidad para estas disciplinas en las que nosotros investigamos, pero mayoritariamente para la humanidad, ¿no? O sea, por eso es que es tan importante esta labor que hacemos, ¿no? Desde la arqueología, desde la historia, desde la cultura, el sector cultural, las políticas culturales y todo eso que tiene como adjetivo cultural. Pero bueno, también podríamos chocar con, pues dicen, no, sí, la cultura es muy importante, pero no hay apoyo, no hay presupuesto. Incluso, pues también en la divulgación significativa está este libro, ¿no? De ten grandes ideas y que esas no cuestan tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese panorama un poquito, Anto, de que a lo mejor podemos mejorar el modelo de comunicación y el apoyo o el dinero, aunque sí es importante, o sea, puedes ir solventando como esos problemas? Pues es que hay muchas maneras de
de hacer este trabajo de interpretación. Hay muchos alcances. Un plan de interpretación puede ser desarrollado para un producto muy específico y muy concreto, como lo puede ser hacer un video, ¿no? Un video corto que puede o puede no tener imágenes originales, puede o no tener varias cosas, puede o puede no tener incluso una grabación profesional, ¿no? O sea, la cuestión de proyectos de interpretación pueden ir desde eso, desde generar un producto muy pequeño hasta promover cosas y en diferentes contextos, por ejemplo, en el de algún museo, un plan que te funcione, que se pueda ramificar hacia discursos para diferentes tipos de público, para diferentes medios de comunicación, y que puedan estructuralmente apoyarte y abonarte para lograr objetivos, metas grandes, objetivos a mediano y a largo plazo, cambios de conducta incluso, ya más verificables, que es algo es una de las grandes motivaciones de la interpretación y también una de las primeras frustraciones que encontramos los intérpretes cuando en la teoría tú comienzas a leer, que es lo que a mí me pasó, y dices, pues es que suena muy bonito. Le dices a la gente las cosas de otra manera y al otro día ya en lugar de vestirse de azul se visten de morado, ¿no? Y la vida real no funciona así, porque en el momento en el cual la persona reingresa en su contexto cotidiano, pues se asimila instantáneamente las prácticas y como dice en una conversación que tuvimos con Sam Ham en algún momento, yo conozco muchos intérpretes, nos decía Ham, conozco muchos intérpretes que no hacen composta. ¿Cómo la ves desde ahí, no? Bueno, no lo decía así porque lo dijo en inglés, pero la idea es esa, ¿no? O sea, fíjense la grandeza de esta afirmación. Conozco muchos intérpretes de la naturaleza que no hacen composta, ¿sí? ¿Por qué? Y así como eso nos podemos encontrar a muchos intérpretes del patrimonio cultural que no hacen alguna conducta deseada que ustedes quieran pensar, ¿no? Entonces, sí hay programas que te pueden, que puedes pensar que te pueden ayudar a generar un proyecto o un logro de un objetivo en particular, o muchos objetivos en particular, o proyectos que pueden ser verificables incluso en décadas, ¿sí? Pero si tú no haces un proyecto con todo lo que necesitamos que incluya ese plan, que son metas, que son objetivos, que son estrategias, que son diversificaciones de medios, que es francamente una estrategia para cada proyecto, no puedes asegurar que tu público meta va a actuar o a reaccionar bajo la manera como tú lo estás imaginando, ¿no? Entonces, si estamos pensando en cómo le podemos hacer para empezar, ¿no? Muchas veces, ¿sabes qué? Tengo poco recurso, pues se puede comenzar. Los proyectos de interpretación, esto lo dice muchas veces Sam Ham también, ¿no? Los proyectos de interpretación no necesitan necesariamente grandes presupuestos, necesitan buena estructura, necesitan buen diseño, necesitan estar sentados sobre pisos muy firmes de la realidad. Y tiene un artículo muy bueno sobre cuestiones de persuasión, por cierto, y que yo siempre lo recomiendo a mis alumnos, porque sí te da pistas para saber por qué la gente actúa o no actúa de determinada manera, o por qué la gente no está haciendo las cosas como las debería de hacer, ¿no? Y de ahí, bueno, obviamente hay otro principio de la interpretación que publicaron Knudson, Beck y Cable por ahí de los años 90, y después en versiones posteriores aparecen Beck y Cable en una reedición última que apareció hace apenas como unos 3 años, y que tiene uno de sus 15 principios es muy, muy certero. O sea, los buenos proyectos tienen que tener la capacidad de atraer financiamiento. Los buenos proyectos de interpretación. Entonces, hay mucho que ver con el diseño,
hay mucho que ver con cómo estás tú también comunicando la importancia de esos proyectos, interpretando la importancia de esos proyectos. O sea, finalmente tienes que hacer interpretación sobre tus objetos de interpretación e interpretación sobre la propia interpretación. Necesitas, y los intérpretes toda la vida estamos trabajando sobre este afán de convencer a la gente de que la interpretación es algo que merece la pena existir, que es importante que se mantenga. Entonces, más de una vez tú estás así hablando de interpretación y la gente dice, sí, qué maravilloso, está padrísimo, y ya, otras 5 personas enamoradas de la interpretación, y les dices, oigan, hay que hacer un proyecto de interpretación. Ah, sí, cuesta tanto. Ay, de verdad, es que yo no pensé que costara tan... Y todos los intérpretes que ustedes conocen van a saber, ustedes van a ver qué pasan por esto, ¿no? Pero mi insistencia con mis estudiantes siempre y con la gente con quien estoy trabajando es, empecemos por proyectos pequeños. En este momento de la historia de la interpretación estamos en México, estamos en los primeros pasos. Otros países tienen 50 años con sus organizaciones, ¿no? Canadá, Estados Unidos, bueno, en Europa no tantas décadas, pero sí tienen un montón también, en Australia no se diga, ¿no? Y nosotros estamos empezando, nosotros tenemos que empezar por esta labor de decir, la interpretación es algo que es importante porque nos puede ayudar a vivir mejor, a tener patrimonios mejores conservados, a tener patrimonios mejores conocidos, a tener sociedades que mejor aprovechen la existencia de sus herencias, de su conocimiento, pero tenemos que empezar justamente por proyectos pequeños, porque no vamos a llegar como el Museo del Titanic, ¿no? Que cuando yo lo conocí dije, no, pues, y hasta nos dijeron, esto costó tantos millones de euros, ¿no? Entonces, no vamos a llegar así, con la bandera de la interpretación así porque sí. Pero sí necesitamos empezar con buenas estrategias de proyectos, bien estructurados, con buenos objetivos, con adecuadas metodologías para los públicos a los que están referidos y sobre todo trabajar en algo en lo que no muchos intérpretes trabajan, que es en la evaluación de los resultados, ¿no? Ya cuando tú tienes un esquema completo, entonces ya le puedes decir a la gente, mira, ¿ves? Sí funciona. ¿Qué querías? Que la gente incluso, que es algo que también muy polémico para muchas instituciones mexicanas, ¿no? ¿Querías más dinero? Aquí tienes más dinero, te lo lograste a través de un buen discurso de interpretación, ¿sí? ¿Querías más dinero? Típicamente en interpretación también hay campañas de financiamiento para la conservación de patrimonios, ¿no? Entonces sí hay el tema del dinero pues siempre está, ¿no? Pero pues yo creo que tenemos que seguir trabajando en tratar de convencer a la sociedad a través de los hechos, ¿no? A través de los resultados de proyectos pequeños. Claro, entonces Anto nos está diciendo que este es el camino también, ¿no? En cuanto a quienes también trabajamos finalmente con patrimonio cultural ante una situación de crisis en muchos sentidos y que pues sí, finalmente la situación de los últimos años realmente vino también como a evidenciar más, ¿no? Esta necesidad de trabajar tomando en cuenta dentro de los proyectos a la gente con la que vamos a estar pues finalmente compartiendo la experiencia de trabajo, ¿no? Porque yo sí comparto también esta visión. Finalmente el conocimiento que podemos compartir desde nuestra especialidad es un tipo de conocimiento. Pero yo creo que tenemos que tomar en cuenta también cuál es la percepción que tienen las comunidades, todos los públicos, de ese patrimonio cultural. Tal vez no es el mismo que nosotros tenemos, porque los conocemos, nos acercamos a ellos desde experiencias muy diferentes, ¿no? Entonces, algo también muy importante que creo que tenemos que ser conscientes es que desde lo que tú decías, Santo, cuando construimos y gestionamos estos proyectos y estamos pensando también que tenga esta perspectiva de impacto social, creo que tenemos que ser muy conscientes también de que lo que vamos a dejar puede ser o no importante para la comunidad, para el público al que nos dirigimos. Puede ser que después de que impartamos ese taller o que demos una plática de nuestro trabajo, al día siguiente ya no se acuerden, ya no les interese. Entonces ahí yo creo que es muy importante también insistir en tener en claro estas estrategias que se manejan sobre todo en el ámbito de la divulgación. Entonces ahí
he leído algunos de tus trabajos que me parecen muy valiosos, sobre todo en estas comunidades de Jalisco, donde se ve claramente, ¿no?, que hay una planeación de principio y de seguimiento con los resultados finalmente, pero algo muy importante también son como estas estrategias y estas dinámicas de comunicación, pues finalmente comunicación social que se tienen que tener en claro para aplicarlas, ¿no? Entonces ahí sí me gustaría que nos compartieras tu perspectiva sobre la importancia que tiene finalmente el generar estas estrategias y estas dinámicas de comunicación social. Muchísimas gracias por traer a colación esa investigación, y parte de la anécdota de la historia de vida, ¿no? Que esa no sale en los libros, pero la historia de vida fue una que me llevó justamente de este cuento de final feliz, hipotético, de la interpretación, en donde ya todo cambiaba para hacer un mundo mejor, y cuando llegas a la vida real y dices, no, es que con un folleto no vas a cambiar la situación social, porque mira cómo está, y obviamente las críticas de nuestros queridos colegas, no, la interpretación no sirve, ¿cómo crees que por hacer una visita guiada ya se va a conservar el patrimonio y ¿no? Entonces yo decía, híjole, es que la verdad tienen razón, ¿no? La verdad tienen razón, la verdad es que no es nada más una cosa de llega, avienta el discurso y lo haces de una manera diferente y ya va, porque tú ni conoces a la gente, o sea, y de antesala venía toda una tradición que empezaba a amalgamarse, también fomentado, promovida en el caso, en el nicho donde yo la conocí por Manuel Gándara, de conocer al público. Una insistencia brutal por conocer al público. Antes de decir algo, pregunta, ¿quién es? ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? ¿Qué le gustaría saber? ¿Qué cree él que sabe, pero en realidad no sabe? ¿Sí? O sea, son preguntas como básicas. ¿Quién es esa persona? Entonces, de entrada, que eso no es una práctica muy común, entras con un estudio de público. Cuesta dinero otra vez, cuesta tiempo, ¿sí? Pero tiene que ser así. Porque la mayoría de los estudios de público se realizan cuando ya terminaste y quieres probar, o en otros contextos, pero muy rara vez encuentras una propuesta que como parte de sus cuestiones básicas se adelante y anticipe para saber estas 4 preguntas clásicas, ¿no? ¿Qué sabe, qué no sabe, qué le gustaría saber, qué cree que sabe pero él no sabe? Y bueno, hay un par de otras complementarias, ¿no? Y luego digo, ok, pon tú que ya conozco y tómala. Trabajas para el Colegio de Michoacán, en donde hay un montón de antropólogos que se van a reír de ti cuando tú asumas que conoces a ese otro cuando estás hablando de una comunidad, ¿no? Y obviamente, pues también uno se formó de antropólogo. Entonces tú sabes, te bombardea la visión holística, te bombardea las diferentes interpretaciones que tú puedes tener sobre una sociedad concreta. Te dices, es que es un universo inaprehensible realmente, pero ¿cómo le hacemos, no? Porque finalmente sí queremos comunicar algo, sí tenemos, o sea, los arqueólogos, una conversación que tuve con Ian Davison, un arqueólogo australiano maravilloso, y decíamos, y él decía, es que ¿sabes qué? Los arqueólogos sí tenemos algo diferente que decir. Entonces, hay un conocimiento que tienen las comunidades. Y luego uno entra como en la ética y decir, pero el valor de lo que ellos dicen, el valor de lo que ellos saben, y luego entramos nosotros diciendo que lo que nosotros decimos es parte del discurso oficial autorizado, y lo queremos imponer. Entonces, ¿qué debemos decir? Realmente hay un problema ético en la comunicación del patrimonio arqueológico. Y pues yo llegué a la tesis del doctorado, fue eso hace algunos años ya, y dije, pues es que aquí hay que ver qué es lo que está pensando justamente la gente. Vamos a tratar, yo no me atrevería jamás a sugerir que yo conocí a esa sociedad. Pero lo que sí conocí a través de una estrategia metodológica muy a corto plazo es identificar cuestiones muy concretas que me iban a ayudar a generar un plan de interpretación para conectar de una mejor manera lo que hacíamos en el proyecto arqueológico con lo que la gente pensaba y sabía sobre patrimonio arqueológico. Entonces les pregunté a las personas, yo me divertí muchísimo, porque pregunté
a estudiantes, pregunté a señoras que estaban lavando la ropa mientras me estaban oyendo, pregunté a los señores que estaban en el campo, pregunté a los del ejido, les pregunté hacia un montón de personas. ¿Quiénes fueron esas personas? ¿Cómo vivían esas personas que se murieron hace como 1000 años, ¿no? Entonces empiezas a, lo que yo les digo, la insistencia, la necedad que yo tengo por ver a la gente, ¿no? Y por conectar a la gente y por saber en qué momento se rompió esa conexión. Entonces de repente te encuentras que la gente en 2 localidades diferentes, una, bueno, es largo de explicar esto, ahí sí les recomiendo que se echen cuando menos un pedazo de ese libro, es La vinculación social en arqueología, pero una de esas localidades, pues está imaginándose a gente que anda en taparrabos, que anda agarrando comida, que anda así que como la ve, que anda pues encuerado, siempre decían, pues que trabajaban mucho, también decían, es el imaginario fíjense, yo no estoy preguntándoles el imaginario o qué piensan sobre las piedras, yo les estoy preguntando qué piensan sobre la gente del pasado. Y eso es de verdad que ese fue el cambio brutal, porque pues sí, son gente pobre. Es muy interesante todo esto, ¿no? Es gente pobre, es gente que anda desnuda, es gente que anda con taparrabos, es gente que trabaja mucho y es gente feliz. Es gente que conoce mucho las plantas, ¿sí? Y fíjense lo que nos dicen los datos arqueológicos. En esa localidad, en ese sitio arqueológico, nos hablan de una sociedad compleja, nos hablan de la existencia de una agricultura ya muy, muy, muy avanzada, con sistemas de producción pues, considerables. Nos hablan de toda una cosa que lo que yo les decía acá es que imagínense, ellos son una sociedad agrícola y agrícola de temporal, ¿no? Y ni por aquí se les ocurre imaginar, y de maíz, ¿no? Y de milpa, ¿no? Ni por aquí se les ocurre imaginar que esta gente que se vivió hace tantos años era una población agrícola. O sea, realmente tienen en la sangre una posibilidad de conexión tan grande. Por eso la antropología, pienso yo, que juega un papel muy importante en ese conocer a ese público, que en este caso pues era la gente de esta localidad. Lo que queríamos no era darles la luz y decirles sabemos la verdad y ahora se las vamos a transmitir, sino simplemente encontrar el motor de la curiosidad por parte de ellos, de decir, caray, mira, no sabía que estas personas eran así. Entonces, ahora sí que entre todos, hicimos una exposición temporal que se llamó La agricultura en tiempos de nuestros abuelos, en donde estas personas, porque también la agricultura de temporal es algo que se está perdiendo, está llegando empresas grandes, ya van como jornaleros, ya no van como propietarios, o sea, muchos cambios ahí en Oconagua. Y entonces sacaron los yunques que estaban por ahí abandonados, entonces entusiasmaron mucho con el tema agrícola y fue una posibilidad, ¿no? De decir, ¿cuál es el tema? O sea, yo no voy a venir a decirte y te tienes que aprender a mis vasijas y a mis estilos cerámicos y a mis líticas y me las vas a respetar y me las vas a proteger y las vas a cuidar para siempre, ¿no? O sea, la gente dice, ¿y a mí a qué hora me preguntaron si a mí me interesa, ¿no? Volvemos a lo mismo, a la divulgación significativa. A mí dime algo que a mí me importe. Bueno, te voy a comentar que aquí vivía una gente que tal vez en algunas cosas se parecía mucho a ti. ¿En serio? ¿Sí? Pues ¿no? De hecho, la interpretación temática, la divulgación significativa y particularmente este punto de conocer a los públicos y no solamente a los públicos, sino a la gente que está involucrada y relacionada con el patrimonio, pues es como un punto, ¿no? de donde se puede balancear esta imagen de la arqueología, ¿no? Y seguramente esto que hemos escuchado muchas veces en las zonas arqueológicas de ¿para qué vine aquí si son puras piedras, ¿no? Entonces es cambiar esa imagen, cambiar esas piedras, pues decir, o sea, bueno, se escucha sencillo decir que esas piedras las labraron personas, que esas personas tenían estos intereses, tenían este conocimiento y con ese conocimiento desarrollaron esa tecnología y que además su subsistencia era de esa manera y así. Entonces es importante y parecería sencillo,
pero conforme lo que uno ve, lo que tú platicas como experiencia personal, pues no lo es, porque hablas desde la presentación, desde la estructura, de la preparación de un proyecto, la aplicación y por supuesto el seguimiento, que muchas veces pensamos también, pues abrimos una exposición y ya, ¿no? Pero en realidad parte de todo este esquema es pues ver, ¿no? ¿Qué se captura? ¿Qué se registra? ¿Qué queda? ¿Qué no queda? Entonces, ¿cómo es esta parte del proceso también? Ya hablamos como de la planeación, como un poco de conocer directamente la dinámica social que incide y qué pasa con lo que sigue de eso. Mira, aquí yo me voy a permitir recuperar una de las palabras más importantes que encuentro en el plano del patrimonio cultural, y es la palabra respeto, respeto a las personas que viven allí. Cuando tú llegas con respeto, todo cambia. Y hay más posibilidades de que un proyecto sobreviva a campañas políticas, ¿sí? a los cambios trianuales en los municipios. Entonces, cuando tú llegas y ahora sí que como nos dicen los libros de antropología, no llegas preguntando, no llegas afirmando. Cuando tú llegas preguntando cómo es aquí, cómo puedo yo hacer una propuesta que tal vez, no estoy segura, pero tal vez les puede servir. Entonces, la reacción va a ser diferente. Tienes que respetar los usos y costumbres y tienes que conocer también las mejores posibilidades que se desarrollan en ese contexto en particular. Y aquí va otra anécdota también de Conagua, en donde pues todo el mundo piensa cuando vas a crear un plan de interpretación y con un producto interpretativo en particular, lo primero que se te ocurre es o hacer un video o hacer un libro o hacer un folleto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estás en contextos en donde la gente no lee o en donde la gente no ve videos? Porque no los ve, ¿no? Entonces, estamos hablando de comunicación y mejor di, a ver, y aquí cómo se comunican las cosas cuando quieres decir algo, ¿no? Tienes al coche que tiene el perifoneo, la bocina arriba, pues úsalo. El radio, pues úsalo. Son los medios de comunicación que están funcionando, no estás forzando nada. Entonces, la primera pista probablemente sea respetar y conocer cómo se comunican ahí las cosas. Las novelas, las radionovelas, qué es lo que se comunica y cómo se comunica, y tú adaptas tu programa interpretativo a ese tipo de público que tiene a ese medio de comunicación como muy habitual. Entonces ya no lo vas a obligar a que aprenda a usar un teléfono para que aprenda a usar tu aplicación en 3D, sino simplemente, si lo que quieres es comunicar, lo cual es una de las líneas de la interpretación, entonces adáptate con un medio de comunicación que sea adecuado con la audiencia, ¿no? Y esto va para todos los contextos y en todos los lugares, en los museos. Si le quieres poner un dispositivo a un niño, pues asegúrate de que el niño lo pueda usar bien. Si le quieres poner algo a cualquier tipo de visitante, revisa la estructura de visitas, si son familias, si van solos, si van acompañados, qué medio de comunicación es más apto. Esa es la primera clave, ¿no? Y la segunda yo creo que tiene que ver más con el ámbito de la planeación estratégica de proyectos. ¿A quién estás involucrando desde el inicio? ¿A quién sientas en la primera mesa para hacer la planeación? Y ahí vas a encontrar el mayor carácter del éxito o del fracaso de los proyectos. La otra es que hay que ser realistas, y esto me encanta de un autor que tengo por aquí también muy cercano, y es reconocer en principio que en Latinoamérica no estamos habituados a la planeación como cultura. Culturalmente no nos gusta respetar un plan que alguien delineó hace 5 o hace 10 años, ¿sí? Los planes, las planeaciones, y hay un libro, por cierto, de un colega costarricense, John Cole, que se llama El futuro tiene otros planes. Me encanta el título, porque justamente habla del fracaso de todos los planes de manejo, habla en este caso, ¿no? Y él también es intérprete, entonces habla de por qué fracasan todos los planes. ¿Por qué se quedan archivados ahí? Mira, hice un plan muy bonito, bien gordo, con muchos mapas, con muchos números, pero ahí está y no se usa, ¿sí? Entonces hay que hacer planeaciones realistas, y para eso también hay mucho material bibliográfico y muchas experiencias. Son muchos los factores, creo yo.
Pero una de las grandes lecciones que nos da también este autor es que tenemos que reconocer que conforme va avanzando los meses o los años, los planes tienen que tener esa flexibilidad de que introduzcas a una persona, de que otra persona, de que un mismo proyecto que tú lo pensabas para allá se corra un poquito hacia la derecha. Entonces, son como, pero vamos, ese es otro plano, ese es otro otro paquete temático, le podríamos llamar, que es por qué funciona, cómo podemos hacer que funcione mejor y a un largo plazo verdaderamente un plan de interpretación que quisiéramos ver desarrollado de aquí a 10 años, en donde podríamos llegar a tener, ahí sí, objetivos muy concretos y muy específicos, como, que son mesurables, como que tal edificio tenga una disminución de tanto por ciento de sobrecarga en términos de capacidad de carga, ¿no? Y que en esa disminución de capacidad de carga hay una afectación cuantitativamente medible de esta manera, ¿no? Son parte de los objetivos que puedes lograr. Entonces, es planeación, creo yo. Y creo que también en México, en Latinoamérica, nos vendría bien acercarnos más a hacer planificaciones en principio, y a reconocer que los planes tienen que ser dinámicos también y contextualizables a los lugares en donde los queremos aplicar. Ahorita que comentas eso, me recordó muchísimo a Leonard Snart, uno de los grandes villanos de Flash, Captain Cold, que decía, o que dice en los cómics y en las series de televisión, para sus malhechorías y demás, es: haz un plan, conoce tu plan a detalle y si algo pasa, cambia tu plan. Entonces creo que pues sí, hay que tener presente eso. Claro, y aplica en todos los sentidos de la vida, porque esta crisis que estamos pasando con la pandemia es el mensaje que realmente deberíamos estar aprendiendo, ¿no? Teníamos un estilo de vida, una forma de vida, incluso en el trabajo que hacemos, que tuvo que cambiar, tuvimos que cambiarlo, adaptarlo de algún modo y continuar. Y después también pensar qué va a pasar, porque ya no vamos a volver al momento en el que estábamos antes de esto, ¿no? En ese sentido, Anto, para ir cerrando esto que ha sido como muy para reflexionar, y es un ejercicio de reflexión muy importante, muy necesario, sobre todo para quienes trabajamos con patrimonio cultural, para quienes también estamos pues generando y pues también construyendo proyectos como Libreta Negra MX, y que queremos pensar que todo el trabajo que hacemos, todo el conocimiento que se genera, que puede seguir con esta línea de trabajo que es considerar el impacto social, queremos pensar que tiene futuro y que, como venimos diciendo, al aplicar este tipo de estrategias de trabajo, vemos que nos falta camino por andar, en el caso mexicano, por ejemplo, pero que tenemos que seguir ese camino porque tenemos serios problemas en cuestiones de conservación y protección del patrimonio cultural, y creo que es responsabilidad de todos. Entonces, en ese sentido, quisiera que nos compartieras tu perspectiva sobre cómo podemos mejorar estas estrategias, este trabajo de hacer la divulgación arqueológica, y de forma general, pues también cómo mejorar la divulgación del patrimonio cultural, ¿no? Bueno, pues aquí me voy a permitir hacer un comercial. Hace poco más de un año conformamos legalmente Interpat MX, justamente porque pensábamos que éramos muy poquitos al principio y que no hallábamos cómo hacer para hacernos crecer, ¿no? Sabíamos y éramos muy conscientes de que la interpretación del patrimonio estaba muy consolidada en otros países y aquí veíamos como muchas dificultades. Entonces fue un proceso muy, muy, muy largo, porque todo el mundo tenemos nuestros trabajos, los que estamos participando de esta organización, y pues obviamente las cargas de trabajo con y sin pandemia han sido siempre importantes. Entonces estamos consolidados y queremos siempre invitar a la gente que quiera aprender a utilizar,
a conocer y a utilizar las herramientas de la interpretación del patrimonio, a estar cerca de esta organización que está creciendo en número día con día, casi literalmente. Ojalá que ustedes puedan acompañarnos ahí, va a ser padrísimo con toda esa experiencia que ustedes ya están acumulando, que tienen. Yo pienso que mucho tiene que ver con conocer la existencia de las herramientas de comunicación, practicarlas y compartirlas entre intérpretes, hacer crecer a la profesión auténticamente, que es finalmente la misión de Interpat MX. Entonces, hay muchísima bibliografía a lo largo y ancho del globo, y es muy interesante porque la bibliografía de alguna manera hace referencia a la cultura en la cual se desarrolla ese tipo de interpretación del patrimonio. Sí hay diferencias entre la interpretación que se desarrolla, por ejemplo, en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Canadá, nosotros y en el resto de Latinoamérica. Cuando uno se va dando cuenta, dices, híjole, tenemos mucho ámbito comparativo de dónde aprender, porque esto es algo que pues llegó para quedarse felizmente, ¿no? Y obviamente estamos como creciendo apenas, estamos como naciendo como una comunidad en México y en Latinoamérica, cortesía de varias organizaciones que están emergiendo, y esa sería mi tirada, ¿no? Leer mucho, porque sí hay muchísimo ya escrito. Y en el ámbito del patrimonio arqueológico, la verdad es que yo no pensaría que tendría que haber una divulgación exclusivamente para el patrimonio arqueológico. Para mí se me hace muy fácil hablar de patrimonio arqueológico por mi antecedente, una licenciatura, una maestría y trabajo para un centro de estudios arqueológicos. Entonces, la arqueología pues la tengo ahora sí que como parte del día al día, como ustedes también la tienen, y se nos hace más fácil como estar pensando en ejemplos arqueológicos, pero los principios de la interpretación nos aplican para cualquier tipo de patrimonio cultural, si estamos hablando de patrimonio cultural y patrimonio natural, hay una cuestión muy interesante, porque no hay patrimonio natural sin patrimonio cultural, ni patrimonio natural sin cultura. Es una cosa muy una con otra, ¿no? Pues eso sería. Y también, antes de cerrar, quería invitarlos a un evento que estamos coordinando Interpat MX con la INCRIM, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que es el seminario permanente de museología en América Latina, y que en esta 11ª ocasión tuvimos el súper gustazo de ser invitados como Interpat, como nueva organización, y vamos a tener unos ponentes de primera línea. Va a estar el propio Sam Ham, y va a estar el Eiser, que un intérprete costarricense, puertorriqueño, con una experiencia brutal también en interpretación del patrimonio natural. Va a haber gente ya chequen ustedes, ahí está toda la información, y ahorita pues a partir de la próxima semana ya se pueden hacer los registros. O sea, la pregunta es muy linda, porque me da pie para decir, pues acérquense. Esta es una profesión que está hecha para gente, y ustedes lo pueden constatar en la Asociación Nacional de Interpretación de Estados Unidos tiene la profesión que ustedes quieran, la que quieran, y el oficio que ustedes quieran puede ser una contribución importante para la interpretación. Lo único que se necesita para ser intérprete es, me encanta esta otra de Becky Cable, es tener pasión por el recurso que se quiere interpretar, y pasión por la gente que quieren ustedes inspirar a que vea de otra manera o con más amor ese patrimonio que ustedes están viendo con esos ojos tan lindos, ¿no? Entonces, esta es una profesión que aparte tiene muchos escalones, muchos niveles, no escalones, no niveles, no como para pensar en jerarquía, sino muchos cajones, no sé, o puedes ser un intérprete que quieras hacer interpretación personal como guía, o como alguien que te gusta hacer videos, o como alguien que te gusta hacer maquetas, o como alguien que te gusta hacer de esas cosas en realidad virtual, o como alguien que, o sea, realmente la interpretación es comunicación, y puedes hacerlo no necesariamente desde una especialización en arqueología o en historia, sino puedes venir desde el otro lado y darle de frentazos a supuestos eruditos del otro lado, ¿no? O no supuestos, a gente pues muy valiosa también, pero que vamos, a los arqueólogos no nos enseñaron a comunicar, seamos honestos, ¿no? Entonces ahí es en donde a veces nos pues cuesta trabajo reconocer. Claro que sí, de hecho yo coincido con eso, nos cuesta reconocer que tenemos
que prepararnos de manera profesional para hacer este trabajo de comunicación. Sea en el medio que sea, y ahora que están en boga mucho pues lo digital, lo de internet, las redes sociales, hay muchos públicos ahí que podemos hacer este trabajo tan bonito, ¿no? Que nos estás compartiendo, pero pues que a veces tenemos muchos prejuicios también, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas barreras ahí que tenemos que romper. Y pues, o sea, este último panorama que me diste, ¿no? Es como algo multifacético en el que no pensamos, ¿no? A veces no lo vemos de esa forma. Pero, pues hablando de estos medios y las redes sociales, Santo, y pues también para que si hay alguna duda o quisieran saber más de este tema y preguntarte o contactarte directamente, pues por favor compártenos las redes en donde podemos encontrarte. Muchísimas gracias. Mira, yo tengo un perfil público visible a través de la institución en donde trabajo. Trabajo en el Colegio de Michoacán. Soy docente investigadora allí. Entonces, soy muy fácilmente rastreable porque ahí en la página institucional aparece mi correo, que es el correo que auténticamente consulto todos los días. Entonces, de manera personal, ahí segurísimo me van a encontrar. Y también los invitaría a que pues, sumaran entre sus páginas favoritas o recurrentes en el Facebook, la propia de Interpat MX, y también en el sitio web de la organización, que es www.interpat.mx. Entonces ahí, de una u otra manera, conmigo, con otros intérpretes, es muy divertida la interpretación, créanme, los procesos de construcción de guiones, de pensar cómo lo digo, cuál es el tema, cuál es el mensaje, pero si mejor pero si mejor lo otro, las reflexiones. Yo tengo fotografías que me encantan, me acuerdo mucho de una de Manuel Gándara en donde estamos todos así pensando, ¿no? El momento de pensar cuál es el mensaje que queremos, o estamos trabajando un proyecto de León, y así. Como que es entonces hay de todo. Luego cuando vas a campo, o sea, es muy bonita la interpretación, se los recomiendo mucho, es muy apasionante, y pues ahí estamos para hacer crecer a la profesión. Pues muchísimas gracias, Anto. Hemos disfrutado muchísimo este programa porque, bueno, sigo derramando mi fanatismo, pero bueno, ya conversaremos en otras ocasiones. Seguramente este será el primero de muchos otros programas, porque se pueden hacer muchas cosas. Las posibilidades actualmente son casi infinitas o infinitas en la red. Y pues a todos nuestros escuchas, pues ya lo saben, ya estuvimos platicando de divulgación significativa y de interpretación temática, para que no la confundan con corrientes teóricas de Ian Hodder o cosas por el estilo. Pero a ver si nos traemos a Manuel Gándara también a platicar por acá. Pero pues tampoco se olviden de que nosotros estamos circulando en la red y estamos justamente como Libreta Negra MX en Twitter, en Facebook, y por supuesto todo el contenido en YouTube, Spotify, iVoox e Himalaya. Entonces pues nos escuchamos la próxima semana con otro gran tema, y pues muchas gracias. Bye. 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 Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.